Se produjeron unos atentados que aún hoy continuamos pensando porque no tenemos claro quién los realizó, pero es igual quién los realizara. El hecho es que al día siguiente Estados Unidos invocaba a una guerra contra el terrorismo que se materializó 2 meses después en un ataque contra Afganistán, una guerra de invasión en Afganistán, y 2 años más tarde en una nueva guerra contra Irak. Por lo tanto, se había iniciado una nueva hegemonía, bueno, ya lo era, pero con mayor potencia de Estados Unidos como primera potencia mundial. ¿Que no se me oye? Bueno, de acuerdo. Bien, dicho esto, ¿en qué situación nos encontramos hoy? Sí, una vez Estados Unidos, acabada la Guerra Fría, se convierte en la primera potencia hegemónica mundial, continúa realizando guerras preventivas y guerras contra un supuesto terrorismo que no se sabe dónde se ubica, porque no se sabe ni en qué espacio ni en qué territorio, sino que es una guerra planetaria contra este supuesto enemigo de Occidente y sobre todo de Estados Unidos. ¿En qué situación estamos hoy? Y ahora aquí quiero daros algunos datos actuales. El gasto militar mundial actual de Estados Unidos es de 700 millones de dólares y el mundial es de 1.630. Ha aumentado respecto al final de la Guerra Fría. No solo ha aumentado, sino que en dólares constantes aún sería superior. Son dólares corrientes, lo que se ha gastado este año anterior. Y eso para mantener una hegemonía mundial en la que tiene distribuidos 350.000 soldados en más de 100 países del planeta, y con más de 1.000 bases militares. ¿Y eso por qué lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo porque le interesa una dependencia militar respecto de Estados Unidos, que eso le proporciona réditos políticos y a través de ello réditos económicos, porque tiene controlado no solo las fuentes de recursos energéticos y de otros minerales, sino que además tiene controlado todas las vías de distribución a través del planeta, a través de esa hegemonía. Una hegemonía que ejerce con unos aliados que no hace falta decir que son la Unión Europea, Japón, por lo tanto, y a través de una potencia militar cada vez de mayor envergadura, que es la Alianza Atlántica, la OTAN. Dicho esto, también quiero deciros que esas cifras que he dicho corresponden a lo que dicen los propios estados, y por lo tanto debemos desconfiar de esas cifras. Pero suponiendo que fueran, bueno, son ciertas seguro, pero que podrían duplicarse, ¿qué pasa? 700.000 millones de dólares en Estados Unidos, la mitad, gairebé un 45% del gasto militar mundial, que es 1,5 billones, 1,6 billones. Bien, eso representa el 2,8% del PIB mundial y que representan $225 por cápita de cada habitante del planeta al año. Fijaros que hay 1.300 millones de personas en el planeta que viven con menos de $1 al día. Por lo tanto, solo que elimináramos ese enorme gasto militar, podríamos reducir prácticamente a la mitad, menos de la mitad, el hambre en el mundo, y podrían pasar a tener $2. Bien, pero estas son las cifras oficiales, porque después hay gentes como en mi centro que nos dedicamos a investigar la verdad del gasto militar y nos encontramos con que el gasto real de Estados Unidos, el War Resisters League, un centro donde agrupan todos los resistentes a la guerra de la no violencia, que es una internacional anterior a la tercera y a la segunda internacional. Nació a principios de 1900.
Según ellos, el gasto militar de Estados Unidos es el doble porque existen muchas partidas militares que están repartidas por otros ministerios que no son el Departamento de Defensa o el Pentágono. Por ejemplo, las mismas guerras de Irak y Afganistán se aprueban con presupuestos especiales del Congreso de Diputados del Senado de Estados Unidos. Y esas guerras, solo desde el que se iniciaron en el 2001, han costado al erario público de Estados Unidos más de $1 billón. Más de $1 billón. Tanto como toda la deuda exterior de Estados Unidos que tiene en este momento, que ahoga precisamente a la economía de Estados Unidos. O tanto como lo que el propio gobierno de Estados Unidos ha dado a la banca para que salga de la crisis. O sea, solo que se hubieran ahorrado esas dos guerras, con $1 billón, podrían haber salido de la crisis en que los metió la crisis financiera y del ladrillo en Estados Unidos. Y en España pasa exactamente lo mismo. Ahora pasa a España. En España, que nosotros analizamos el gasto militar en España es de unos 8.000 millones de euros. Aquí hablamos de euros. 8.560, para ser exactos, este año 2011, millones de euros es el gasto del presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero también existen muchas otras partidas militares que están repartidas por otros ministerios en el Estado español, como por ejemplo los gastos de las organizaciones militares mundiales como la OTAN o las misiones en el exterior a través de Naciones Unidas, que salen desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, o el mismo gasto de la seguridad social de los propios militares, que son profesionales, como sabéis, y sale desde la caja de la seguridad social, o la I+D, la investigación y desarrollo de nuevos armamentos que se realizan en el propio Estado español, y esto sale desde el Ministerio de Industria. Todo esto, sumado, representa que en España nos gastamos el doble, exactamente 17.250 millones de euros al año. Y estas cifras tan exorbitantes que a veces nos cuesta entender, para entenderlo son 47 millones de euros diarios, o tanto como 380 euros por persona española al año. Por lo tanto, estamos hablando de cifras enormes. ¿Y todo eso para qué? Para que en el mundo haya 21 millones de soldados, o en España 135.000 soldados. ¿Y para qué queremos tantos soldados? La OTAN tiene 2.600.000 soldados en Europa, bueno, entre todos los países. La Unión Europea tiene 2.400.000 soldados. ¿Para qué? En un momento de crisis tenemos que hacer frente a este enorme gasto militar, y cuando decimos gasto militar para gastos sociales no estamos diciendo tonterías, sino estamos diciendo de qué nos defienden estos soldados. Fijaros, hoy salía este anuncio en la prensa, por lo menos en la que yo he comprado. Cada día y cada noche trabajamos para tu seguridad. Para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas aquí en Málaga de aquí 3 días, nos dicen que nuestras Fuerzas Armadas trabajan por nuestra seguridad. ¿Es cierto eso? Dicen, nuestra seguridad de todos también depende de Afganistán. O sea, nos dicen que nuestra seguridad la están defendiendo en Afganistán, cuando sabemos, y sabéis muy bien, que la seguridad no se obtiene a través de Fuerzas Armadas o de las pistolas. Por lo tanto, la seguridad está en el trabajo, en la vivienda, en tener una vivienda digna, en tener un trabajo digno, en tener una seguridad social, un derecho a la educación, un derecho a sanidad. Esa es la seguridad de las personas. En España tenemos, he dicho, 135.000 soldados. ¿Y de qué nos defienden? Hay que hacerse esa pregunta. ¿De qué nos defienden? ¿Es que acaso tenemos algún peligro que por el norte nos pueda atacar? No. Pertenecemos a la Unión Europea, pertenecemos a la Alianza Atlántica. Imposible que tengamos enemigos que nos quieran invadir por el norte. ¿Y por el sur? Quizás por el sur. ¿Es que en el norte de África hay algún intento de ataque hacia España? Es cierto que no, por una razón bien simple. Por una razón, si comparamos el enorme potencial militar del ejército español con los del norte de África, el nuestro es infinitamente superior.
El ejército español tiene una potencia militar, una capacidad de destrucción que supera a todos los países del norte de África juntos. En España ese enorme gasto militar que os he dicho es para una parte de él para obtener armamento. Al año nos gastamos unos 4.000 millones de euros en armamento, para tener unos armamentos sofisticados como el avión Eurofighter, como el blindado Leopard, como el avión A400M que se quiere fabricar aquí en Sevilla de transporte militar para llevar tropas a Afganistán, o los navíos y fragatas que se están construyendo en Navantia, antigua Bazán, o ¿qué más fabricamos? Bueno, submarinos, todo ese tipo de armamento, y bombas de racimo también bueno, ahora ya no las fabricamos porque está prohibido en España, pero hasta el año pasado las fabricaban y se le vendían, como ya sabemos, también a personajes tan impresentables como Gaddafi, para que las haya utilizado precisamente contra su propio pueblo. Bien, dicho esto, estaba diciendo, ¿para qué queremos estos soldados? El Congreso de Diputados español solo autoriza a salir de España en misiones supuestamente de paz, como la de Afganistán, luego hablaré de ello, a un máximo de 7.500 soldados. Nunca se ha superado la cifra de 5.000 y cada 3 meses lo renuevan. ¿Qué quiere decir? Que con 7.500 por 4, con 30.000 soldados tendríamos suficientes, si es que tuviéramos que intervenir, que luego hablaré de ello, en estas misiones de paz, supuestamente de paz, supuestamente de paz. Por lo tanto, podríamos esos 18.000 millones de euros al año reducirlos en 2/3 partes, y por lo tanto podríamos, solo reduciendo una parte del gasto militar, y para no arrojar al paro a los soldados podríamos hacerlo de forma escalonada y impidiendo que todos fueran al paro, por lo tanto dándoles salidas profesionales, podríamos en poco tiempo, en 2-3 años, acabar con la grave crisis que estamos atravesando en estos momentos. Eso en el Estado español, y lo mismo es extensible en muchos países del planeta. Ya me he referido al caso de Estados Unidos, solo $1 billón en 2 guerras, y que cada año se gastan 700.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, y además luego viene la segunda trampa. Nos dicen que estos soldados están ahí en misiones de paz o en misiones humanitarias. Falso. Ni están en misiones humanitarias, ni están por nuestra seguridad. Están ahí para contentar la política exterior del Estado español y por lo tanto de nuestro gobierno, que quiere estar presente en algunos de los grandes conflictos mundiales para no separarse del líder mundial, que es Estados Unidos, y tener un cierto reconocimiento. No existe otra razón. En Afganistán hay una guerra abierta, como la hubo en Irak, y se ha ido allí solo por prestigio, ni más ni menos, de nuestro propio gobierno, no porque allí se esté delimitando ninguna seguridad nacional. Una guerra que lleva 10 años vigente. No hay ni una misión de Naciones Unidas en el mundo que haya de pacificar un conflicto que haya durado 10 años. Además, esa es una guerra ilegal, ilegítima e inmoral, por 3 razones. Ilegal, porque en su día no fue autorizada por Naciones Unidas. Por lo tanto, es contraria al derecho internacional. Por una razón, porque la resolución que se hizo después del 11S no mencionaba ni en ningún momento a Afganistán. Sí que se le decía a Estados Unidos que tenía derecho a defenderse, pero no se mencionaba dónde se ubicaba ese terrorismo. En cambio, Estados Unidos lanzó una guerra agresiva sobre Afganistán, que ha desestabilizado aquel país y ha promovido una resistencia armada a la ocupación, porque no se trata nada más ni nada menos que de una ocupación militar ilegal, inmoral, porque las guerras todas son inmorales. No hay ningún conflicto que se pueda decir que se puede justificar moralmente. Hasta todas las religiones condenan el matar, y el resolver los conflictos por la vía violenta. Y tercero, ilegítimo porque las poblaciones mundiales, empezando por los propios afganeses, consideran ilegítima esa invasión. Y lo mismo que en España, hay ilegitimidad.
La ilegitimidad o la legitimidad, por ejemplo, está en esta plaza porque la ejercéis vosotros. Seguro que vuestra acción aquí se puede considerar ilegal, porque todas las revueltas, todas las revoluciones son ilegales, pero son legítimas porque estáis defendiendo derechos que consideráis inalienables de las personas, y por lo tanto esa guerra que se lleva allí también es ilegítima, porque no defiende derechos ni de los afganeses, ni la seguridad de los afganeses, ni la seguridad española.